¿Amén? Amén. Vamos Hoy día quiero hablar un poquito de la sangre de Cristo. Hoy ya tenemos Santa Cena. Y cuando me vino esta palabra de parte del Señor, me confrontó tanto el hecho de que toda la semana he estado con esta inquietud de la sangre de Cristo. ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿Para qué necesitamos la sangre de Cristo? ¿Por qué es tan importante la sangre de Cristo? ¿Cómo podemos utilizar la sangre de Cristo? Lo que puedo decirles es que la sangre de Cristo aún sigue viva hasta ahora. Sigue estando tan fresca como hace más de 2000 años, porque sigue restaurando vidas. Sigue limpiando la sangre de Cristo, sigue sanando, sigue restaurando, sigue transformando. Entonces es algo que podemos tener esa garantía, esa confianza. Amén. Vamos a Hebreos 6. Para hablar de la sangre de Cristo hay que hacer un contexto un poquito largo, pero vamos a llegar hasta la sangre de Cristo. Van a ver. Hebreos 6. Vamos a Hebreos 6. Aquí el autor le escribe a los hebreos. No se sabe si el que escribió fue Pablo, fue Bernabé o fue algún discípulo. Pero lo que sí se sabe es que se le escribió, Hebreos se escribió a los judíos que habían sido convertidos en ese tiempo y que como estaban rodeados de varios judíos, algunos temblaban, algunos decían, pero estamos en medio de judíos y nos hemos convertido, mejor hay que volver a las viejas costumbres, mejor hay que volver porque nos están persiguiendo, estamos sufriendo persecución. Y entonces el autor aquí le dice, Hebreos capítulo 6, dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí vemos que les está exhortando, ¿no? Hermanos, ya no hay que volver a la doctrina inicial, ¿no? Sino que avancemos a la perfección. Pero siempre es bueno saber qué es esa doctrina básica, qué es esa doctrina fundamental, ¿no? Y aquí lo dice, la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número 1. Número 2, ¿qué sigue? La fe en Dios. Después del arrepentimiento, ¿qué sigue? La fe en el Señor. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento y luego de ese arrepentimiento sigue la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? No lo toco, no sé si está o no está, pero en mi ser sé que es así. Es fe. Fe. Después del arrepentimiento sigue la fe. Ahora, para que haya un arrepentimiento hay que hablar mucho más atrás, desde el plan de Dios, ¿no? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tenía un plan desde el principio, desde el comienzo, cuando creó a Adán y Eva, que Dios iba a vivir con Adán y Eva, que Él iba a tener una familia donde Jesús sea el primogénito y todo lo demás seríamos los hermanos, ¿no? O sea, Dios tenía ese propósito de vivir en familia, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Pero ¿qué pasó con ese propósito? Mejor dicho, ¿qué pasó con el hombre? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva y vivió en el paraíso, porque Dios andaba con Adán y Eva, conversaba con él, le comunicaba, Dios creó al ser humano de 3 partes, ¿no? De cuerpo, alma y espíritu. Y Dios utilizó el espíritu de ese hombre para comunicarse con él. Y también el ser humano tiene alma y también el ser humano tiene un cuerpo.
El cuerpo es lo que podemos tocar las cosas y podemos tener una realidad más exacta. En el alma está el entendimiento, los sentimientos, las emociones, mi intelecto, ¿no? Pero en el espíritu es especialmente para que se comunique con Dios. El espíritu es como una vez escuché un ejemplo, como una radio. Tú has visto una radio que para que suene se necesita dos cosas en esa radio. Se necesita que esté encendida y se necesita que esté en la misma sintonía. Si no, no va a sonar. Y es Dios hablando en la misma frecuencia y es mi espíritu colocando en la misma frecuencia para que escuche lo que Dios está hablando. Pero si yo no estoy afinado, pero si yo no estoy en la misma frecuencia, no voy a escuchar a Dios. Y peor, si está apagado la radio, peor, nunca se va a escuchar. Entonces, el espíritu del hombre es como una radio que escucha a Dios, que se comunica con Dios. Así se comunicaba Dios con Adán. Se comunicaba con él, hablaba con Adán y todo pasaba por eso. Pero el ser humano falló. El ser humano pecó y el pecado arruinó todo. El pecado no solamente contaminó el cuerpo, también contaminó el alma y también contaminó el espíritu. El pecado deshació todo lo que Dios había hecho. Y vamos a leer, aquí dice, en Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, a todos, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, hermanos. Todos. El que me diga que nunca ha pecado, hace a Dios mentiroso. Ya está pecando, exacto. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, éramos enemigos en nuestra mente, hasta de Dios, en el alma. Nuestra alma estaba corrompida por el pecado, nuestro cuerpo corrompida por el pecado y nuestro espíritu mucho más todavía, corrompido por el pecado. Dios no podía comunicarse con un espíritu que estaba muerto, que estaba en pecado. Dios no podía. Por eso Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Vamos a cambiar de plan? ¿Vamos a cambiar de propósito? No, continuó con el mismo propósito. Exacto, no había un plan B para Dios. Él tenía que tener esa comunión con los hombres, esa relación, y por eso envió a Jesucristo. Y ahí es donde todo cambia, porque cuando Cristo viene, todo lo transforma, todo lo cambia, como dice una canción. Cuando Cristo viene es asombroso. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está hablando de Jesús. Juan 1:1. O sea, Dios envió a su Hijo para muerte, para que nosotros pudiéramos restaurar nuestra relación con el Señor. Más adelante en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Luego Cristo murió en la cruz para redimir a los hombres. Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y para librarnos del pecado. Entonces, recapitulando, el propósito eterno del Señor, de Dios, era que estemos en una relación con Él, que vivamos con Él, pero el pecado lo arruinó todo. Pero Cristo vino a redimir todo eso. Cristo vino a cambiar todo eso. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Amén. Él nos redimió.
Amén. Entonces al principio habíamos leído Hebreos 6, le dije que después del arrepentimiento seguía la fe. Después del arrepentimiento sigue la fe en el Señor. Entonces, ¿de qué te tienes que arrepentir? Porque habíamos dicho, ¿no? Primero es el arrepentimiento, luego la fe. Y pregunto, ¿de qué te tienes que arrepentir? No se escucha, hermano. ¿De qué te tienes que arrepentir? ¿O no te has arrepentido de repente? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Adán y Eva mataron, asesinaron, robaron. Porque podemos pensar que eso es el pecado, ¿no? Y lo es. Pero eso no es el principal pecado. Adán y Eva no robaron, no mataron, no asesinaron. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Se rebelaron contra Dios, hicieron su propia voluntad. En otras palabras, hizo lo que se me dio la gana. Más coloquialmente. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Y ese es el pecado que sigue hasta ahora. Querer hacer lo que yo quiero. Eso se llama pecado. Hay una definición más profunda que le escuché esta semana que decía: el hecho de que no amar a Dios ya es pecado ya. Y eso me profundizó tanto. Si no estás amando a Dios, ya estás en pecado. ¿Por qué? Porque amarás al Señor tu Dios con todo. Entonces, hermanos, ahí es de eso tenemos que arrepentirnos, de ese pecado. Por cuanto todos hemos pecado, ¿no? Entonces, nos arrepentimos delante del Señor. Confesamos nuestros pecados delante del Señor. Decimos que ya no queremos vivir como yo quiero, sino como el Señor quiere. Es como cuando Jesús, ¿recuerdan cuando habló por parábolas? Y una de las parábolas fue el sembrador, que dijo que él tenía la semilla y lanzó la semilla, ¿no? Y cierta semilla cayó en el camino, exacto. Y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Luego cierta semilla cayó entre piedras, parafraseando, y como no tenía raíz, vino el sol y las quemó. Luego otra parte de la semilla cayó en el camino y creo que la pisaron y no... Entre espinos, perdón. Y las riquezas y la ansiedad las ahogaron, exacto. Pero otra parte de la semilla entró en buena tierra. Ahora pregunto, ¿la semilla ha cambiado? La semilla era la misma, la palabra de Dios. La semilla es la misma. ¿Cuál es la diferencia? El terreno. La diferencia era el terreno, que no se cavó, no se escudriñó, no se aró, no se abrió, no se profundizó, exacto. Ese era el problema. A veces aceptamos la palabra del Señor, la escuchamos, es bonita, pero cae solamente encimita, no cae adentro. Tiene que estar hasta el fondo. Los ingenieros en construcción tienen que cavar hasta el fondo para que pongan una simiente. El cirujano, para abrir un corazón, tiene que abrir hasta donde está el tumor o hasta donde ha sido la operación para poder sacarlo. No lo va a hacer desde encima. No vas a construir una casa encima de la arena nada más, tienes que profundizar. Entonces para eso hay que escarbar, hay que profundizar, hay que, como la cuchilla, hay que cortar hasta ver hasta dónde estaba el pecado. Ahí recién viene el arrepentimiento, ahí recién viene la buena palabra que puede ser sembrada y ahí recién va a florecer. Por eso que a veces, hermanos, escuchamos la palabra y la oímos, pero nos vamos a casa y como el mundo nos dice, no, la economía está mal, el asesinato, el robo, no, ya mejor no, mejor me voy. Porque nos ahogaron las cosas de la vida, el día a día. Parece que la vida fuera un círculo vicioso, ¿no? Me levanto, trabajo, como, luego al día siguiente me levanto, trabajo, como, luego al día siguiente me levanto, trabajo y como, luego al día siguiente me levanto, trabajo y como, y sigo dando círculos en el mismo lugar. Pero eso no es la vida que Dios nos tiene preparado a nosotros.
Es parte de la vida así, hay que trabajar. Es parte de la vida así, hay que salir adelante, hay que cuidar a los hijos, pero también hay cosas que el Señor nos demanda dentro de esto. Entonces la palabra de Dios es la que va a entrar en ese camino y con ese arrepentimiento y ya hemos cambiado, entonces ahí recién viene la fe. Ya hablamos del arrepentimiento ahorita. Todo ese arrepentimiento que estoy hablándole, ahora sigue la fe. Vamos a leer ahora. Dice, la fe viene por el oír, ¿no es cierto? Y por el oír, la palabra del Dios. Ahora, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿y qué pasa si nuestra fe está tambaleando? O sea, si nuestra fe está dudando. En realidad lo que quiere decir es que no estamos confiando en la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Es creer, es confiar. Fe en el Señor es creer, confiar en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Tenemos fe o no? Amén. Otra vez, ¿tenemos fe? Amén. Fe es confianza, fe es creer, fe es decir, así es, como dice el Señor. Esa es fe. Tener esa seguridad de que Él, si así lo dijo, así va a ser. Esa es fe. Y si tenemos una fe medio dudosa, es porque no estamos creyendo realmente lo que dice la palabra. Si tenemos una fe que está titubeando, es porque no estamos escuchando otras cosas, pero no la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, escuchándola, me da fe. ¿Se entiende? Entonces, vamos a leer ahora primera de Juan 7 y 8. Sí, primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8. Primera de Juan capítulo 5. El título ahí de Primera de Juan 5 dice la fe que vence al mundo, dice. Hablando un poco de la fe. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículos 7 y 8. Mire qué dice aquí el apóstol Juan. Dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo. Hay 3 que hablan desde el cielo. ¿Qué dice? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Hay 3 que están hablando en el cielo. El Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Están hablando, están dando testimonio, dice. Pero, y 3, el versículo 8, son los que dan testimonio, ¿en dónde? En la tierra. Hay 3 cosas que dan testimonio aquí, que están hablando. ¿Qué cosas son? El Espíritu. ¿Qué más? El agua. Y por último, la sangre. Ahí es donde quiero llegar. Hay 3 elementos que dan testimonio aquí. ¿Qué es dar testimonio? Según el internet dice, testimonio es declaración que hace una persona para demostrar y asegurar la verdad de un hecho por haber sido testigo de él. La segunda definición dice, es una prueba que sirve para confirmar la verdad y la existencia. Dándoles un ejemplo, por ejemplo en Machu Picchu, ¿no? Yo nunca he visto a los incas, pero sabemos que existieron. ¿Por qué? Por las evidencias que hay. Esa es una evidencia, es un testimonio que está hablando. Igualito las culturas. Podemos hablar de las culturas prehispánicas por lo que hay, por la evidencia. Hay una evidencia, y esa evidencia, quieras o no quieras, habla de que hubo ahí una cultura.
De igual manera, aquí dice, el versículo 8, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. La sangre de Cristo da testimonio. La sangre de Cristo es evidencia. La sangre de Cristo habla. La sangre de Cristo es una muestra aquí en la tierra de que es algo que nos sirva a nosotros. Van a ver más adelante. Dice, luego, es una provisión de Dios, donde nuestra fe se tiene que agarrar. Yo sé que estoy hablando muchas palabras, hermanos, de repente vamos a sintetizar. Esta parte que hablé primero es del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos del Señor, sigue la fe, ¿verdad? Hasta ahí sí se comprende. Luego de la fe, tiene que haber bases en la fe para que nosotros nos podamos agarrar. ¿Por qué? Porque cuando viene un hermanito, a ver, ven, por ejemplo, y me dice, tengo un problema, me dice, estoy pasando situaciones difíciles, y yo qué le digo, ten fe, hermano. ¿Lo ayudé? De repente, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ¿qué pasa si, a ver, ven de nuevo, y me dice lo mismo? Y yo le digo, la sangre de Cristo tiene redención de pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por ti. Amén. Le estoy dando una razón para que tenga fe. ¿Se entiende? La palabra, pero también la sangre de Cristo. Y también los 3 elementos que dice ahí, el espíritu, el agua y la sangre. No voy a explicar mucho el agua porque en otra, según el estudio, es la palabra también. Pero quiero enfocarme en la sangre, ¿no? Y entonces yo, como les dije, no le estoy diciendo solamente ten fe, hermano, nada más. No, sino le estoy diciendo una razón para que él tenga fe, para que él se pueda agarrar. Él ya abrió su corazón, él ya se arrepintió. Pero le estoy dando la palabra para que crea, para que crezca su fe. Gracias. Amén. Y de igual manera, cuando venga un hermano, hay que darle la palabra. Gracias, hermano. Hay que darle la palabra del Señor. Hay que darle la herramienta para que crezca su fe. No solo decirle, ten fe, hermano, que te vaya bien. ¿Se entiende? La sangre de Cristo. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. La sangre de Cristo tan poderosa que es. Hebreos 9, capítulo 9, versículo, 11 y 12. Hebreos 9, versículo 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, porque antes se hacía un tabernáculo hecho de manos, ahorita vamos a explicar por qué, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez, hermano, y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. ¿Qué es eso, Ángel? ¿Qué es la eterna redención? ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? No es el cantante, sino ¿qué es redimir? La definición dice, redimir es rescatar y sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Hay que pagar. Comprar de nuevo algo que se había vendido y poseído por otro por alguna razón. Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. La sangre de Cristo nos redime nuestras vidas de todo pecado. La sangre de Cristo paga. Se pagó un precio. Eso es la sangre de Cristo. Y esa es redención. Ha pagado por mí. El Señor ha pagado por mí. El Señor ha pagado por ti. Tu
pecado valía un precio muy alto. En la paga del pecado es la muerte. Eso te merecía a ti y a mí. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo pago. Otra vez vamos a leer el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no esta creación. Y en la 12 otra vez, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Lo que pasa, hermanos, que antes el pueblo de Israel, para acercarse a Dios, tenía que hacer sacrificios. Tenía que matar ovejas, o como dice aquí, machos cabríos, y tenía que presentar la sangre delante del altar para que puedan ser aceptados, perdonados. Bueno, más que todo limpiados, pero no el pecado no se borraba, se limpiaba nada más. Con Jesús el pecado sí se borró. Entonces, cuando se presentaba eso, solamente un hombre podía entrar cada año. Y pagaba toda esa sangre. Eso era un medio de pago, se pagaba toda esa sangre y para que todos, bueno, hay que vivir un año más con la bendición del Señor, con la buena voluntad de Dios. Antes se hacía eso. Ese es el poder de que tenía una sangre. Recordemos en los tiempos de Moisés con las plagas. ¿Se acuerdan cuando agarraron la sangre y echaron en el dintel de las puertas y el ángel de la muerte pasó? La muerte tuvo respeto a esa sangre. Tenía respeto la muerte por la sangre de un macho cabrío, de una oveja. ¿Cuánto más va a tener respeto por la sangre de Cristo? Que es mucho más poderosa. Que tiene mucho valor, precio. Amén. Ahora vamos a leer, habíamos dicho, ¿no?, que la sangre de Cristo redime nuestra vida, nos compra, hay redención, y redención eterna. Ha pagado Jesús por ti y por mí. Luego, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Número 2, la 1 era eso. La 1 era la sangre redime nuestra vida. Y la 2, la sangre limpia nuestra conciencia. Vamos a seguir leyendo Hebreos 9, versículo ahora 13 y 14. Dice, ¿están ahí? Hebreos 9, versículo 13 y 14. Y dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Mira, Jesús, ¿qué tal? Se ofreció a sí mismo. Él mismo entregó su sangre, por decirlo de otra manera. Sin mancha a Dios. ¿Limpiará qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia vuestras conciencias, nuestra mente. ¿Sabes qué pasa, hermano? Aquí tengo un ejemplo. ¿Dónde dejé mi hojita? No, acá está. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo que estoy manejando en el carro, ¿qué pasa si me paso la luz roja? Y el policía está ahí, me vio. Suceden 3 cosas, hermano. Uno, que fallé a la ley, incumplí la ley, he fallado. Número 2, hay que pagar, porque eso es una infracción, hay que pagar. Y número 3, el policía me da mi multa, mi papeleta, ¿no es cierto? Ahora, la sangre de Cristo viene y dice que Él paga todo ese pecado. Vamos a poner en el plano espiritual. La sangre de Cristo viene y paga la multa, ¿no es cierto? La sangre de Cristo viene y lo paga la multa
y eso me hace acepto para Dios. O sea, ya cumplí la ley y también ya se pagó. Ya se cumplieron ya se solucionaron esos dos problemas. Pero ¿cuál es el tercero? La papeleta, la sigo teniendo acá. La sigo teniendo acá. Ya se pagó, pero la sigo teniendo acá. Y cada vez que voy y estoy haciendo mis cosas, saco la papeleta. Me acuerdo. Soy un pecador. Y guardo mi papeleta de nuevo. Exacto. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Limpia nuestras conciencias. Porque esto mancha la conciencia. Esto me hace recordar una otra vez, he pecado. ¿Qué tengo que hacer? Romperlo. Romper la papeleta también. Sacarla. Porque ya se pagó, es en vano que tenga que cargar esta papeleta. Es en vano, es ilógico. Ya está pagado, hermanos. Ya está pagado. Amén. Luego la sangre de Cristo habla a nuestro favor. La número 3. Vamos a Hebreos 12, más adelante, un capítulo 12, versículo 22 y 24. Amén. ¿Se está entendiendo, hermanos? La sangre de Cristo me redime, me compró, pagó el precio. La sangre de Cristo limpia mi mente, mi conciencia, porque a veces queda manchado del pecado. Pero ya no vale la pena recordar, porque Él también ya pagó por eso. Redime nuestra conciencia. Y ahora la sangre de Cristo habla a nuestro favor. Hebreos 12. Ahí vamos a ver que la sangre habla también. En el versículo 22. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado... Perdón, estoy leyendo bien. Hebreos 12, versículo 22 y 23. Ya, sí, está bien. Vamos al 22. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Perdón, me he equivocado. Dice, está bien. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y versículo 24. Jesús, mediador del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, hermanos. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es esto, Ángel? La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan quién es Abel? Vamos al Génesis, vamos. Vamos, Génesis 4. Vamos al comienzo. Vamos, hermano, viajemos a Génesis. Vamos a Génesis 4. Vamos a leerle de muchos versículos, sí, desde el 4. Génesis 4, vamos a leerlo para poder entender, ¿no? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de tierra. Ahí está Caín y Abel. Versículo 3, pasando un tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Haciendo un paréntesis. Jehová, ¿qué vio primero? ¿Vio a Abel o vio la ofrenda? A Abel. Y miró Jehová con agrado a Abel, luego a su ofrenda. Por eso que cuando nosotros ofrendamos, Dios más está interesado en verte cómo lo estás dando, antes de lo que estés dando. Mucho más importante es cómo lo estés dando. Tu corazón, tu situación. Cierro el paréntesis, ahora sí, vamos al 5, dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Otra vez, primero ve al hombre, a Caín, luego la ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. O sea, Caín estaba malísimo, estaba todo deshecho.
que Jehová lo vio y su semblante estaba caído. Entonces Jehová dijo a Caín, miren qué le dice Jehová, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Aquí veo a un Dios tan bueno, aquí, en este versículo, diciendo, Caín, ¿por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué has caído tu semblante? ¿Por qué te has descolocado? ¿Por qué te veo así? ¿No? Parafraseando. Y el Señor le dice, no solo que el Señor muestra su amor así, sino también le dice la verdad. Mira, en el versículo 7. Si hicieres lo bueno, ¿no seráis enaltecido, Caín? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando con todo. ¿Tú lo dominarás? O sea, en otras palabras, Caín, si haces lo bueno te va a ir bien. Pero ten cuidado con el pecado, no permitas que entre el pecado. Es hablando Dios a Caín, diciéndole eso. ¿Y qué responde Caín? No dijo nada, porque en el versículo 8 ya habla con su hermano Abel. Caín no quiso contestar a Dios, no habló con Dios, no le interesó lo que dijo Dios. Versículo 8 dice, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, hermanos. Para matar a un hermano debe haber un historial anterior, no es de noche a la mañana, creo yo. No es que hoy día me amanecí y otra vez ven. Está cerca, caballero. Es mi hermano de sangre, de espíritu, pero nunca lo mataría. Para llegar a ese extremo debió haber pasado algo muy, muy, muy grave para Caín, demasiado grave. Por eso es que Dios, cuando vio a Caín, lo vio tan mal y después vio su ofrenda, ¿no? Pero primero lo vio a él y lo vio tan mal. ¿Qué te sucede? Estás diferente. Dios se preocupó por Caín, Dios se preocupó por Abel. Más que preocuparse, está atento, está pendiente de nosotros. Él está ahí por cada uno de nosotros. Amén. 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 Gracias. Después te llamo. Vamos a volver. Dice, versículo 9. Entonces Jehová preguntó a Caín. ¿Qué le dijo? Versículo 9. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué le dijo? ¿Dónde está? Otra vez, Dios interesado, preocupado en la persona, más que en el acto. Después, claro, hay que corregirlo. Pero primero más, Dios interesado, ¿dónde está? Yo lo veo a Dios ahí diciendo, ¿y dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano? Ahí sí recién Caín quiso hablar y dijo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué soberbio este Caín. ¿Yo soy acaso su cuidador? Jehová le dijo, ¿qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? Porque ahora la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre habla, hermanos. ¿Y qué más continúa? Dice diciendo, versículo 11. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y ahí quiero hacer un paréntesis y parar un ratito, porque aquí Dios se puede leer de muchas maneras, ¿no? Se puede leer eso y decir, su Dios es malo, ¿no? Porque lo ha maldecido, le ha dicho, sal de aquí, Caín, no quiero verte, Caín, porque me has matado a tu hermano. Pero eso no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Dios. Así no es Dios. Y lo digo con mucho temor y temblor. Así no es Dios. Dios le dijo, Caín, ¿pero qué has hecho, Caín? ¿Cómo es posible que hayas hecho eso?
Ahora la sangre de tu hermano está reclamando por ti. Ahora te tengo que maldecir. Yo no quiero maldecirte, pero yo soy un juez justo. Y si no cumplo lo que yo digo, todos van a pensar que no soy un buen rey, no soy un buen Dios. Pero ¿qué has hecho, Caín? ¿Por qué mataste a tu hermano? Ahora tengo que maldecirte. Yo lo veo ahí, Dios, con tristeza, con dolor. Porque la sangre de Abel está que reclama justicia. Pide justicia desde la tierra. Por eso te tengo que maldecir. Y eso fue el desastre, el pecado, uno tras otro, de barro, de pecado y más pecado. Eso origina el pecado. Eso es lo que causa. Pero la sangre de Cristo clama, habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel pide justicia, justicia. Pero la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos redime. La sangre de Cristo ya pagó ese precio. Y esa sangre de Cristo lo podemos usar, hermanos. Esa es la buena noticia. La sangre de Cristo, como les decía al comienzo, sigue estando tan fresca como hace más de 2000 años cuando se derramó por ti y por mí. Porque sigue sanando, sigue perdonando, sigue limpiando. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava. Amén. Bien, vamos a pasar los elementos de la cena. ¿Me ayudan, por favor? No sé quién está a cargo. Mientras van pasando, vamos leyendo unos últimos versículos más y para enlazar lo que hemos dicho de la sangre de Cristo con la cena del Señor. Y mientras nos preparamos, dice 1 Corintios 1 Corintios, hermanos, vamos. Ya este es uno de los últimos versículos que vamos a leer. 1 Corintios. Aquí Pablo habla de la institución de la cena. Primera de Corintios, vamos a leer, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Ahí dice la institución de la cena del Señor. Es Pablo explicando. El apóstol Pablo dice, versículo 23. Hay que leerlo, hermano, vamos, no, ya voy a acabar. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué dice? Tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, para que recuerdes. Así como la papeleta que antes te enseñé, que te hace recordar otras cosas, el pecado, la Santa Cena también es para hacernos recordar por lo que hizo la sangre de Cristo, ya no lo que hizo el pecado. La papeleta era para hacerte acordar el pecado, la rompimos, pero la institución de la cena del Señor es para hacernos recordar la sangre de Cristo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Y antiguamente los pactos, hermanos, se respetaban. Antiguamente los pactos eran sólidos. No como ahora que quizás, ¿no? Decir, vamos a hacer esto y después, no, ya no lo quiero hacer. O ser muy ligeros en dar nuestra palabra. Antes un pacto tenía validez total. Y es de ese pacto que está hablando aquí
Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis. Otra vez dice, en memoria de mí. Para que lo recuerdes, para que no se te olvide que la sangre de Cristo, ¿qué cosa? Te redime, te compró, te limpió tu conciencia. Que la sangre de Cristo ya pagó. Que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre derramada por Caín a Abel. La sangre de Cristo hace eso por nosotros. Versículo 26, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Hermanos, dos versículos que Ángel me ha pedido también agregar antes de tomar la cena. En ese mismo pasaje que Ángel, nuestro hermano Ángel, con la gracia de Dios habló, habla de no tomar indignamente la cena, porque comemos y bebemos juicio para nosotros. También dice en 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si no estoy en comunión con mis hermanos, con Dios, si no estoy a cuentas con Dios, no estoy andando en luz. Y la sangre no me va a limpiar, no me va a sanar, no me va a purificar. Por eso Pablo fue bastante preocupado en que entendamos que tomar la sangre, comer la carne de nuestro Señor, lo tenemos que comer y tomar dignamente. Pero la tenemos que comer y tomar. Es muy sencillo. Hay que arrepentirse. Hay que confesar para comer y beber. Todo aquel que come de mi cuerpo y toma de mi sangre no morirá, sino vivirá eternamente. Amén. Hermanos, tengamos un minuto para que el Espíritu Santo sondee nuestros corazones y nos hable y nos revele si hay algo que nosotros tenemos que abrir a la luz. Y en este momento es ese momento, porque queremos ser dignos de su sangre y dignos de su carne. Sí, la palabra de Dios dice así, ¿no? Quería compartir lo que hablaba mi hermano. Dice que en hebreo 9, que compartía Ángel, yo lo tengo en esta versión. Dice, Hebreo 9:14, dice que, pues si todo tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, por medio del Espíritu que vive para siempre. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Amén. Y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. ¿Qué nos quiere decir? Amén. Que la sangre que habla mi hermano, que es de Cristo, nos purifica a nosotros. Y al purificarnos nosotros, estamos bien seguros que Dios te ha perdonado a ti y a mí de nuestro pecado. Amén. Y aparte que Dios nos ha perdonado de nuestro pecado, tenemos que servir a un Dios santo y poderoso. Amén. Eso es lo que quise compartir, hermano.